Para modelar este pececito yo lo que hice fue descargar esta imagen de la galería de iStock como referencia de diseño y pues básicamente se descargó en un formato JPG y me lo traigo para acá para Maya. ¿Dónde lo pongo? Esa referencia con la barra espaciadora. Les recomiendo poner esa referencia en alguna de las vistas que tenemos disponibles, top, front o side. Nunca la pongan directamente sobre perspectiva. Al ratito les explico por qué. Pero por lo pronto yo la voy a poner aquí en la vista de front, barra espaciadora, y ya estoy posicionado en la vista front. ¿Ya vieron? ¿Okay? Me voy a View, Image Plane, y aquí le digo importar la imagen. Le doy clic ahí en importar la imagen. Me hacer esta ventanita para el centro para que la vean. Y vamos a traer la imagen desde la carpeta referencias que tengo aquí en mi disco duro. Y ahí está el pececito de iStock. Vamos a darle Open. Y listo, ya tenemos nuestra referencia puesta en la vista front. Si presiono barra espaciadora y me voy a la vista perspectiva, fíjense como aquí ya tengo mi referencia puesta en el mundo de la perspectiva. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera puesto la referencia directamente sobre la vista perspectiva? Miren la diferencia. Si yo le doy aquí View, Image Plane y me voy a importar la imagen directamente sobre la vista perspectiva, chequen el dato. Miren, se pega la imagen, pero pues ahí me queda como de fondo. No navegaría sobre la vista perspectiva, sino que se quedaría pegada ahí inmóvil, ¿no? Entonces eso no nos sirve. Vamos a deshacerlo con Control Z. Y pues eso quería explicarles para que vean el por qué pegar el Image Plane en la vista front en lugar de pegarlo directamente sobre perspectiva. ¿Sale? Ya quedó. Bueno, ya tengo mi imagen de perspectiva y lo que voy a hacer es empujarla un poquito hacia atrás para que no me esté estorbando aquí al momento de estar modelando. Otra cosa que también voy a hacer, me voy a ir aquí a la vista de front y voy a escalarla un poco para que el pececito tenga un poquito de mejor tamaño al momento de modelarlo. Y con la tecla, ¿cómo lo escalé? Con la tecla R. Con la tecla R, con esto yo puedo hacer escala, así. Y con la tecla W lo voy a mover un poquito hacia arriba. Un poquito hacia un lado también para que me quede más o menos centrado. Barra espaciadora. Y miren cómo ya lo tengo aquí en la vista perspectiva con el nuevo tamaño. Entonces, apréndanse estas teclas, estos comandos. Con la W mueves, con la R rotas, ¿sale? Seguimos. Otra cosita que también voy a hacer antes de empezar a modelar es que voy a hacer que esta referencia se vea un poquito menos, pues menos contrastante, ¿no? Se ve así como con un color demasiado fuerte. Entonces me va a estar estorbando un poquito al momento de modelar. Vamos a irnos a seleccionar. Aquí le voy a picar la tecla Q para ya no tener seleccionada la herramienta de mover, ¿no? Tecla Q y me deshago de la herramienta que tienes en la mano en ese momento. Si selecciono el plano de referencia y me voy aquí a la pestaña de atributos, aquí está. En la pestaña de atributos me aparece esta opción que se llama Alpha Gain, y si yo le bajo un poquito la cantidad de Alpha Gain, pues miren, la referencia se empieza a poner como transparente. ¿Ya ven? Se empieza a poner transparente. Y pues yo la voy a dejar más o menos de una transparencia de 0.3. Vamos a ponerle aquí números cerrados, 0.3. Y con esto queda así translúcido. Ya me va a dejar modelar más a gusto. Esta pestaña de Attribute Editor, si por alguna razón ustedes no la tienen a la mano aquí del lado derecho, pueden acceder a ella a través del menú Windows, aquí arribita. Se van aquí a Ventanas y en General Editors, ahí está, miren, Attribute Editor, para cuando la traigan perdida, ¿ok? Ahí está el Attribute Editor y ya se abre. Perfecto, muy bien. Ahora sí, me voy a regresar a la vista de perspectiva. Vámonos aquí a la vista de perspectiva y vamos a empezar
a trazar nuestro modelo. Voy a empezar por un simple cubito. Está muy sencillo este pececito, entonces vamos a empezar por crear un polígono de los que ya vienen hechos en Maya, que son estos, los cubos. Puedo darle clic aquí y miren, ya se genera mi cubito. O también puedo irme aquí a la pestaña de Create, en el menú Create, y aquí está polígonos, cubito, ¿vale? Por donde quiera que ustedes quieran llegar, es el mismo resultado. Create Polygon Cube, o le pican directamente aquí en la pestaña de Poly Modeling y ahí está el cubito muy a la mano. Entonces aquí está el cubo. Ese cubito igual con la tecla R vamos a hacerlo crecer. Muy importante, háganlo crecer directamente desde aquí, desde el centro, para que se escale en proporción. Ahí está. Con la tecla Q sueltan la herramienta. Por ahí me preguntan que si cómo estoy haciendo esto de rotar en la vista de perspectiva, cómo estoy haciendo este movimiento de rotación de cámara de perspectiva. Lo estoy haciendo presionando la tecla Alt de mi teclado y sin soltarla arrastro el mouse. Con el clic izquierdo del mouse estoy arrastrando y miren, con esto estoy haciendo este efecto de rotación. Ok, ahí está, para los que se preguntaban cómo lo rota. Ahí lo estoy rotando. Muy bien, perfecto. Con barra espaciadora me voy a regresar aquí a la vista front. Otra vez, barra espaciadora. Y aquí estoy. Y voy a acomodar este cubito más o menos como en el centro del pececito. Y vamos a darle la forma esta como rectangular que tiene el pez. Con la tecla R vamos a hacer este rectángulo un poquito más grande, más o menos así de grande. Y un poquito más alto, más o menos así. Y con la tecla W la voy a mover para que abarque desde la colita hasta la boquita. Y bueno, aquí ya me presentó el primer problema. Hice el cubo grande del tamaño del pez, pero ahora ya no puedo ver la referencia que está del otro lado. Para esto, Maya tiene una opción de rayos X que me permite ver a través de los objetos y se la vamos a activar en este momento. Miren, seleccionen el cubo. Y aquí en el mismo menú de herramientas de la vista front, aquí tenemos este iconito que se llama X-Ray. Este iconito de X-Ray, si se lo activan, miren, ya puedo ver a través del cubo y ya con esto, pues muy a gusto, voy a poder modelar la forma del pececito, ¿sale? Si por alguna razón no lo ven, a lo mejor está colapsado. Miren, aquí le pican a esta pequeña como flechita que aparece en este lado y con eso se expanden y se colapsan ciertos menús del Maya, pero siempre está ahí, confíen en que ahí está. Ok, ahí está el X-Ray. Listo. Ahora bueno, pues ya viene el momento de empezar a generar un poquito más de geometría, un poquito más de caras en este rectángulo para que el pececito pueda empezar a tomar la forma que me interesa. Por ejemplo, vámonos a ir aquí a la pestaña de Modeling Toolkit de este lado de la derecha. Y igual, si no la tienen disponible, si por alguna razón no está de este lado de la derecha, se pueden ir a Window y ahí está en Modeling Editors. Ahí les aparece el Modeling Toolkit, que es lo mismo, pero está guardadito allá en su cajón, ¿no? En el menú de Windows. Y bueno, una vez que ya lo seleccionan, vámonos a ir a una herramienta que es bastante práctica para empezar a generar geometría nueva, que es el Multicut. Este de aquí, miren, Multicut. Vamos a darle clic al Multicut y con el control presionado, miren lo que hace el Multicut. El Multicut con el control presionado y un clic del mouse, vamos a darle clic aquí con el mouse, clic, miren, me acaba de generar la primera subdivisión de mi objeto. Ya no es un simple rectangulote gigante, ahora es un rectángulo con un poquito más de geometría. Y vamos a poner otro corte con el control presionado, vamos a darle clic más o menos como por aquí, que es en donde el pececito es más alto, ahí está. Y con otro control presionado le voy a dar clic aquí en donde empieza a bajar la boquita del pez, más o menos por ahí.
Ok. Con la tecla Q voy a deseleccionar o desactivar la herramienta de multicut. Fíjense en el puntero del mouse como ahorita tiene una especie de cutter. Y si yo le doy a la tecla Q del teclado, ya tengo mi cursor normal. Significa que ya no estoy haciendo cortes, ¿ok? Y bueno, ya tengo aquí mis primeros cortecitos. Y lo que voy a hacer ahora es empezar a jalar vértices. Los vértices son esos puntitos en donde se unen las caras y las aristas, los edges o los bordes, como le quieran llamar. ¿Y cómo accedo yo a los vértices? Yo que tengo mouse, puedo hacer clic derecho del mouse. Así selecciono esto, clic derecho del mouse. Y me voy aquí a seleccionar por vertex, aquí arribita. Y ahí están los vértices, ¿no? ¿Ya vieron? Si no tienes mouse o por alguna razón no puedes acceder dando clic derecho, aquí en el Modeling Toolkit, hasta arriba, tienes estas opciones. Y miren, aquí seleccionas por modo objeto completo, aquí seleccionas por vértices, aquí seleccionas por bordes o por aristas, los famosos edges, y esto es por caras, ¿ok? Y esta de acá es una multiselección medio rara que yo nunca la uso, la verdad. No sé ustedes, pero en este caso voy a seleccionar por vértices y miren, ahí están los vértices. Lo que voy a hacer ahora es empezar a jalar vértices. Por ejemplo, si yo selecciono este vértice en particular, estoy abarcando con el mouse y le doy W, yo puedo bajar este vértice hasta donde está la colita, ¿ven? Pero yo me sé otro truquito que a lo mejor les va a gustar un poquito más. Si yo selecciono estos dos vértices y con la tecla R le digo que los quiero una especie de escalado, miren, se me están moviendo los dos al mismo tiempo. Entonces, para no mover uno y luego el otro, esta sería una buena técnica, ¿no? Ahí está, le doy Q para deshacer y voy a hacer lo mismo con estos de acá. Miren, seleccionan ambos vértices y con la tecla R hago como que los estoy escalando, pero pues en realidad lo que sucede es que se juntan uno con el de arriba con el de abajo. Y aquí donde está la boquita del pez también voy a hacer lo mismo, con la tecla R lo voy a hacer como que se escala. Y aquí les recomiendo mucho no unir, no encimar los vértices. Ya sé que la boquita del pez aquí está muy puntiaguda, pero no les recomiendo hacer esto, de pegar los dos vértices, no. Vamos a dejar un pequeño espacio aquí, ahorita más al ratito, más tarde van a entender por qué la importancia de dejar la geometría no tan estresada, le dicen, ¿no? Geometría estresada significa cuando están muy cerquita un borde del otro o que los vértices están demasiado pegaditos. Entonces aquí vamos a dejar un poquito de espacio y no se va a notar, se los juro. Ahí está. Vamos a darle letra Q, la tecla Q para deshacer o más bien deseleccionar la herramienta. Y es buen momento para ver cómo está quedando esto en la vista de perspectiva. Miren, me voy a ir aquí con la barra espaciadora a la vista de perspectiva y miren cómo va quedando el pececito, ¿eh? ¿Qué tal? Ya va agarrando forma, ¿verdad? Ok. Otra cosa que quería comentarles, aprovechando que estoy aquí en la vista de perspectiva, cuando yo estaba seleccionando vértices acá en la vista front, ustedes solamente veían estos dos vértices de aquí, ¿no? O sea, aquí los de frente, si yo hacía esto, ¿no? Seleccionaba los dos y solamente veían los dos que estaban de frente. Pero ¿qué estaba pasando en realidad? En realidad, miren, el Maya selecciona tanto los de enfrente como los de atrás. Y yo, por ejemplo, aquí veo estos dos vértices y abarco con el mouse esos dos vértices, va y selecciona también los que están atrás, ¿ok? La diferencia de cuando en lugar de abarcar lo selecciono, miren, selecciono este y si yo veo por atrás, no selecciona el de atrás, solamente selecciona el de enfrente y el de atrás cuando hago este arrastramiento, se puede decir así, este arrastre de seleccionar esta área y ahí entonces ya selecciona tanto el de enfrente como el de atrás, ¿vale? Y por ahí algún alumno me dijo que no le pasaba eso, que de plano él hacía esto de seleccionar los dos y no se seleccionaban los de atrás.
es muy probable que tengas que configurar la herramienta de selección de esta manera. Miren, le vamos a dar aquí doble clic a la herramienta de selección, que es esta flecha que tenemos de este lado. Doble clic y les aparece esta ventana. Voy a hacer un poquito más chiquita esta ventana para que se vea completa aquí en el video. Ahí está la ventanita, ¿sale? Y muy probablemente este chico tenía activada esta casilla de Camera Base Selection. Si se fijan, yo la tengo desactivada. Cuando ustedes tienen activada esta opción de Camera Base Selection, miren, la voy a activar yo intencionalmente. Si la tengo activada y yo arrastro el mouse seleccionando los vértices, miren cómo no se seleccionaron los de atrás. ¿Por qué? Porque le dije a Maya que solamente seleccione lo que la cámara está viendo de frente, ¿okay? Pero si yo me voy, doble clic y desactivo esa opción de Camera Base Selection, ahora sí, si yo arrastro el mouse y abarco esos vértices que están ahí, también se seleccionan los de atrás. Entonces, vale la pena hacer esta pequeña pausita para que entiendan por qué a veces pasa y a veces no pasa, ¿sale? Muy bien, pues ya quedó, pues va agarrando formita. Vamos a seguir dando un poquito más de geometría para que el pececito vaya quedando pues así con esas curvas que tiene la referencia original, y sobre todo también el ancho. Por ejemplo, aquí creo que ya podríamos hacer que la boquita del pez quede un poquito más puntiagudita. Entonces vamos a seleccionar estos vértices de la boquita del pez, y lo que voy a hacer es con la tecla R voy a escalarlos hacia adentro, más o menos así. Ok, me voy a acercar. ¿Cómo me estoy acercando? Yo con el mouse estoy haciendo scroll con el botón de en medio del mouse. ¿Okay? Con eso estoy haciendo el efecto de scrolleado. Si se fijan también de este lado de acá, del lado de la izquierda, tenemos las mismas herramientas a las que podemos acceder con el mouse, pero las tenemos aquí de manera manual, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí está la de mover, esta es la de rotar, que yo no la he usado hasta ahorita, pero es la tecla E, y esta es la herramienta de rotar, y esta es la escala, que en mi caso pues es la tecla R, ¿no? Ok, entonces pues con la tecla R vamos a hacer esto, y con el scroll del mouse me alejo un poquito. Ahí está. Muy bien, y lo mismo vamos a hacer acá con la colita. Me acerco aquí a la parte de la colita, y con esta misma técnica de encoger píxeles o vértices, le hago esta forma delgadita a la colita. Creo que estos de acá también voy a hacer lo mismo, aprovechando que ya andamos en esta zona, y vamos a encoger un poquito esta parte de la colita, y ya va agarrando un poquito más de forma de pez, ¿verdad? Ahí está. También por aquí me preguntan que si cómo hago el movimiento de paneo, miren, en la cámara, ¿no? O sea, ahorita estoy rotando con el Alt y el clic izquierdo del mouse, arrastrando el mouse con el clic izquierdo, y de repente hago estos movimientos como de para un lado y para el otro. Esto lo estoy haciendo yo con la tecla Alt presionada, pero presionando el botón de en medio del mouse. Así, con el botón de en medio del mouse, con ese y la tecla Alt, con eso hago el paneo, y con el Alt presionado y el botón izquierdo del mouse hago este movimiento de rotación, y con el puro scroll del mouse estoy haciendo, ya sin el Alt, estoy haciendo el efecto de zoom. Y si yo presiono el Alt y presiono el botón derecho del mouse, hago una especie de zoom un poquito más suavizado. Este es también otro comando que podría servirles a ustedes en algún momento, ya a depender de cada quien, pero sí les recomiendo muchísimo mouse, muy importante. Si no tienen mouse, pueden hacer lo mismo con el trackpad, pero a mí se me hace más difícil. No sé ustedes cómo la vean. Ok, bueno, pues ahí está. Vamos a seguir dando un poquito de geometría a nuestro pececito. Me regresé a la vista de front con la barra espaciadora, y vámonos a la herramienta de multicut.
porque creo que voy a necesitar un cortecito como a la mitad del pez. Miren, con la herramienta o con la tecla de control presionado vamos a dar un corte a todo lo largo del pez. Ahí está el corte. Le doy a la tecla Q y miren, ya se me generaron estos vértices en medio que me van a servir para hacer esta formita de la cola. Podemos hacer que estas dos se escalen un poquito, que aquí es donde ya empiezan las libertades creativas, porque por ejemplo yo veo que la referencia tiene la aleta de arriba es más larga que la de abajo y yo no quiero eso. Yo voy a dejarlo un poquito más simétrico mi pececito y lo voy a hacer que tenga las dos partes de la aleta del mismo tamaño. Entonces ahí ustedes ya pueden empezar a hacer ustedes también ese tipo de modificaciones a su diseño de pez, y la referencia pues es simplemente eso, una simple muestra. Aquí creo que voy a necesitar otro corte. Vamos a darle aquí con el multicut, aquí está, tecla Q, seleccionas los vértices y con la R vamos a hacerlos que agarre esa curvita el pez. Otro multicut y lo ponemos más o menos como por aquí, y con la tecla, seleccionando los vértices, con la tecla R vamos a escalarlos un poquito y miren, pues ya se puede decir que ya tenemos la forma básica del pez. Ahí está, perfecto, ya tenemos la forma básica del pez y vamos a ver qué tal se ve esto en la vista perspectiva. Miren, ahí está, ya quedó muy parecido a la vista de la referencia. Creo que ahora nos va a faltar poner un corte en la parte de aquí de arriba para que esto se vea un poquito más redondeado y no tan plano, ¿verdad? Vamos a agarrar la herramienta de multicut, con el control presionado vamos a decirle que queremos un corte más o menos como a la mitad de nuestro pececito. Ahorita estoy en la vista de perspectiva, pero igual si quieren ser más precisos me puedo ir a la vista top. Aquí lo estoy viendo desde arriba el pez y así miren, ya dejo justo en el centro mi corte. Vamos a darle letra Q, tecla Q, y ya tengo aquí este corte por el centro. Entonces, ¿qué me permite hacer ese corte por el centro? Miren, vamos a agarrar en este caso los vértices de los lados del pez, por ejemplo este y este y este y este, y podríamos bajarlos más o menos así para que vaya agarrando esa forma curva, ¿no? ¿Se fijan? Pero aquí yo les recomiendo, si ya van a empezar con esto de moverle a un lado al pez, estaría padre que cuando movamos un lado también se mueva del otro de manera automática, ¿no? Estaría muy cómodo. Pues eso se le conoce como la simetría aquí en el Maya, y podemos activarle esa opción de simetría para que todo lo que movamos de un lado también se mueva del otro de manera automática. ¿Cómo le activamos la simetría? Nos vamos a ir aquí a la pestañita del Modeling Toolkit y aquí tenemos esta opción que dice Symmetry. Aquí la tengo apagada, pero si ustedes le dan clic aquí en esta flechita, aquí les aparecen varias opciones de simetría. A mí en lo particular me gusta usar esta, miren, se las presento. Si no la conocían, simetría por topology. Si yo selecciono simetría por topology, Maya me pregunta, oye, ¿cuál es el centro de tu geometría? Entonces yo le digo que el centro es este, por ejemplo. Ahí está. Y ahora sí, si yo selecciono un vértice de un lado, miren cómo se selecciona del otro también. Si yo selecciono un vértice de este lado, se selecciona del otro lado contrario, porque le dije que mi centro de la topología está aquí, justo a la mitad, ¿sabes? Entonces, bueno, ¿en qué andábamos? Bueno, andábamos en esto de seleccionar los vértices que queremos hacer un poquito más redondeados, que son esos vértices de ahí. Uy, espérame, se me deseleccionó por accidente. Los estoy seleccionando con la tecla Shift.
con la tecla Shift presionada estoy seleccionando esos vértices y creo que también este de acá. Vamos a ver, ahí está. Y con la tecla W los voy a bajar un poquitito, tantito, no mucho, algo así. Y con eso el pececito ya queda un poquito más redondeado. Y a lo mejor podemos hacer que estos de en medio, vamos a picar la tecla Q para que no se me vayan ahí a mover antes de tiempo. Estos de en medio, que son como el lomito del pez, los vamos a subir un poquito con la tecla W. Ahí está. Y miren, ya queda esa especie como de redondeo, ¿no? Creo que todavía aguanto un poquito más. Vamos a seleccionar estos vértices de aquí y los bajamos un poquito más. Ya el de la cola ya no lo quise yo mover, ya nomás me quedé con estos. Este lo voy a subir tantito porque quedó medio chueco. Ahí está. Y ahí va quedando. Y lo mismo le podemos hacer en la parte de abajo, ¿no? Vamos a agarrar los vértices de abajo que vienen siendo, mira, aquí como que me está estorbando un poco la grid. Esta grid de aquí viene siendo el piso de mi escenario, pero me estorba un poquito, así es que lo vamos a ocultar por un momento. ¿Cómo ocultas la grid? Vamos a decirle que aquí queremos ocultar, miren, la grid se oculta con este iconito que tenemos aquí en la vista. Ahí se la desactivo y al rato igual si quieren se la podemos volver a activar. Vamos entonces a seleccionar con el Shift presionado los vértices que queremos mover y como tenemos la simetría activa, miren, se seleccionaron también los del otro lado bien a gusto y vamos a subirlos un poquitito, los subimos un poquitito, algo más o menos así, ok, y a lo mejor este vértice lo bajamos un poquito más para que quede ese redondeo natural. Creo que también le hace falta, miren, si lo vemos por arriba, está muy plano de la pancita, ¿no? Entonces vamos a agarrar estos vértices que forman parte de la pancita, tecla Q para que no tenga seleccionada la herramienta de mover todavía. Y estos vértices que forman parte de la pancita, vamos a moverlos un poco hacia un lado. Muy importante asegurarme de que los estoy moviendo solamente para un lado. Y del otro lado se movieron solos, ¿ven? Del otro lado se movieron automáticamente porque tengo activa la simetría. Esta boquita está muy cuadrada, ¿verdad? Entonces yo puedo aquí agarrar los vértices de la boquita, el de arriba y el de abajo con el Shift, y con la tecla R voy a hacer este efecto como de que los separo para que quede esto con un efecto de redondeo, una redondeadita. El caso es que tiene que quedar así como hexágono más o menos, como una especie de hexágono. Selecciono estos dos y con la R los voy a subir un poquito. Y estos de aquí, este y este, bueno, ya con la simetría podemos lograr el mismo efecto, pero pues va a depender aquí de... Yo creo que aquí con la simetría vamos a mover uno para un lado y se mueve el otro del otro lado de manera automática. Pues ahí está. Pues miren, ya la trompita o la boquita del pez ya no está rectangular, ya tiene una forma así como de octágono. Sí es octágono, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, son 8 lados, es un octágono. Y a veces de repente digo es un octágono y a veces es hexágono, no sé. Ok, entonces me voy a asegurar de que esto sea un poquito más redondeadito. Y ya, con esto. No me voy a poner muy detallista, al rato lo perfeccionamos. Ya quedó la forma más básica de mi pececito aquí. Y ahora lo que voy a hacer es darle esto que se llama la tecla número 3. Si yo aquí le doy clic a la tecla número 3, miren lo que va a pasar en el teclado. Le pico la 3 y miren, el pececito se volvió suavizado. Se convierte en una especie de preview smooth o suavizado que me dice más o menos cómo se va a ver el pececito cuando tenga la geometría terminada. ¿Te fijas? Algo más o menos así se va a ver. Si le pico la tecla 1, presiono la tecla 1 del teclado,
ven cómo se ve realmente. Igual, por ejemplo, podemos agarrar este vértice de aquí del centro y moverlo un poquito para enfrente para que quede así como más picudito todavía, más o menos así, y ya se parece todavía más a la referencia original. Y si yo esto lo veo en el modo suavizado, en el modo 3, pues miren, todavía mejor. Muy bien, y ahora bueno, pues nos vamos a ir a trabajar esta parte de acá. Puede ser la parte de la aleta y a lo mejor un poquito la parte de abajo del pececito. Vámonos a ir aquí a la vista de front y vemos como acá en la parte de la pancita le hace falta un poco más de forma. Vamos a seleccionar, por ejemplo, todos estos vértices de la parte de abajo y los bajamos tantito, así, todo. Si nos vamos a la vista 1 nos queda un poco sobradito, si se fijan, la geometría, pero ya cuando le activamos la visualización en Smooth, que es la tecla 3, ya se ve un poquito más parecido, ¿verdad? Aquí a la aleta, creo que para que nos dé y nos respete un poco más la curva de la aleta, vamos a tener que ponerle un par de multicuts en estas partes de aquí para que nos dé un poco más de soporte y los polígonos no queden tan alargados, tan estresados, ¿no? Están muy estiraditos. Entonces vamos a ponerle aquí un cortecito y a lo mejor aquí con la tecla control presionada, si recuerdan eso. Tecla control presionada y ahí le pongo esos cortecitos. Le doy letra Q, tecla Q del teclado para deseleccionar la herramienta. Y ahora sí, miren, con la vista, con la modalidad 3 del teclado, ven cómo ahí ya se ve un poquito más parecida a la aleta, a la forma original, ¿okay? Pero pues seguimos trabajando, todavía le falta un poquitito. Y bueno, ahora lo que podemos hacer es mover un poquito así, desde la vista 3, vamos a mover un poquitito los vértices. No es muy recomendable estar modelando directamente en la vista de Smooth, pero ahorita por lo pronto vamos a hacerlo con mucho cuidado. Por ejemplo, muevo estos vértices un poquito para acá y estos vértices de aquí a lo mejor los muevo un poquito para enfrente y estos vértices de por acá los vamos a subir tantito, ¿sí? Y estos de acá los vamos a lo mejor bajar un poquito más y vamos a ver cómo quedó en la vista 1. Ok, perfecto, no se deformó de más, no se encimaron vértices ni polígonos adentro de otros, así es que con esto ya podemos decir que quedó bien. Vale, vamos a ver aquí la vista Smooth, vista 3, ¿está? Y ya tiene una muy buena forma básica nuestro pececito con muy poquita geometría. Así es que en este momento ya es buen tiempo de aplicarle algo que se llama el Smooth. ¿Qué es el Smooth? El Smooth es esta herramienta que nos encontramos aquí arriba en el menú de modelado. Seleccionen aquí el menú de Modeling y aparece esta opción de Mesh. Si ustedes por alguna razón están metidos en algún otro de los menús como el de animación, vean cómo no aparece la opción de Mesh. Pero si se van a modelado, ahí sí está la opción de Mesh. Y adentro de Mesh vamos a darle clic a esta opción que se llama Smooth. Y miren lo que le va a pasar a la geometría del pececito. Clic y miren, ya tiene muchas más caritas. Tiene una geometría mucho más elaborada. Y esto lo que nos va a ayudar es que cuando el pez lo vayamos a animar, pues ya va a tener un poco más de flexibilidad. El pececito se va a mover de una manera como más natural, sin que sea tan rígido pues el movimiento. Igual antes de finalizar se me antojó una última modificación porque miren aquí la aletita la alcanzo a ver un poco cuadradita. Voy a corregir eso y ya con eso ahora sí le damos por terminada la parte de modelado. Miren, me voy a ir aquí a seleccionar por bordes, por edges. Y estos pequeños edges que están aquí, estos edges con el shift presionado los seleccioné y con la W los voy a mover un poquito hacia afuera, así. Miren, ya la aletita ya no queda tan cuadrada, ya tiene una forma un poquito más filosita.
en su aleta. Y así como yo moví esa edge, a lo mejor ustedes también pueden jugar un poco con algunos bordes que los quieran hacer un poquito más filosos, otros más puntiagudos, como ustedes gusten, pero así es como se hace. Vamos a ver esto por objeto otra vez y miren, ahora sí ya tenemos nuestra aletita con la forma que queríamos, así con ese filito. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí la parte de modelado y la siguiente parte del video se va a tratar de la textura. Vamos a tratar de aplicarle un UV mapping para que nuestro pececito tenga este diseño aplicado en su cuerpo.